A veces respetarnos a nosotros mismos significa tener que incomodar a otros. Si a ti se te complica decir que no, quédate a ver este video. Vamos a por ello. En este mundo existen personas a las que se le complica mucho poner límites. El sistema en el que hemos crecido nos ha dicho que tenemos que sacrificarnos por la otra persona. Esto ha generado que no sepamos cómo poner límites. Los límites nos ayudan a marcar nuestro territorio, donde podemos expresar lo que deseamos y lo que no queremos. Al no poner límites, nos estamos fallando, por el hecho de que no estamos siendo nuestra prioridad. Y si tú no te ves como tu prioridad, entonces ¿quién te va a ver de esa manera? Además, cuando dejas que tus límites sean rebasados, empiezas a guardar resentimiento y un día vas a explotar. ¿Para qué quieres llegar a eso? Cuando alguien cruza nuestros límites, nosotros nos molestamos y tenemos ira, pero el 50% de esa responsabilidad es nuestra, porque no supimos marcar la barrera y cuando la rebasaron, ya fue demasiado tarde. Poner límites es muy sano y eso no te hace mala persona, eso te hace saber hasta dónde llega tu libertad. Es importante tener límites para nosotros y para las otras personas. La calidad de tus relaciones dictaminará la calidad de tu vida y para eso es necesario saber cuáles son tus límites. Para saber cuáles son tus límites, piensa en una situación del pasado donde quisiste poner un límite y no lo hiciste. Te puedo apostar que incluso recordarlo te genera una sensación de enojo. Pero está bien, vamos a trabajar con esa sensación. Ve por un lápiz y un papel y anota lo siguiente. Corre, te espero. Ahora sí, ¿por qué no pusiste el límite? ¿Cuáles fueron las consecuencias de no haber puesto ese límite? No haber colocado ese límite ocasionó que más adelante hubieran más faltas de respeto. ¿Ese límite rebasado ocasionó daños colaterales en otras áreas de tu vida? ¿Te das cuenta? Al no marcar un límite, ocasionó un efecto dominó en todas las áreas de tu vida. Porque a simple vista, dejar que alguien pase sobre nosotros solo afecta en ese momento, pero no, afecta en cómo tú mismo te ves y cómo pierdes tú el respeto hacia ti mismo. Lo primero es aprendernos a amar y a respetar nuestra palabra. Empieza a marcarte límites a ti mismo. Si dices que te vas a parar temprano, te paras temprano. Si dices que vas a ir al gimnasio, vas al gimnasio. Si dices que vas a empezar la dieta, la empiezas, pero no hasta el lunes, empiezas al día siguiente. Honra tu palabra, porque si tú rompes lo que dices, ¿cómo te vas a respetar? ¿Cómo te vas a tomar en serio? Recuerda que somos lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. El Conde de Montecristo nos da una gran lección de dignidad. Lo que más he amado en esta vida es a mí mismo, es mi dignidad, es esta fuerza que me hace superior a los demás hombres. Esta fuerza es mi vida. De esta manera debemos respetar nuestra dignidad y no dejar que nadie ni nada pase sobre nosotros. El no saber poner límites vienen de las consecuencias de cuando éramos niños al intentar usar nuestra voz. Si tuviste consecuencias de niño al intentar usar tu voz, ahora de adulto se te va a complicar poner límites. Existen varias razones, pero yo te voy a decir 4 por las cuales se nos complica mucho poner límites. Miedo al conflicto. Cuando eras pequeño, el conflicto era ponerte en modo guerra, en modo supervivencia. Ahora de adulto, tratas de evitar llegar a ese estado. Miedo al rechazo. De pequeño, aprendiste a observarte a través de los ojos de las demás personas, por lo cual constantemente estás buscando su validación. Miedo a herir a la otra persona. Esto viene porque ahora eres tú el que no sabe respetar los límites de la otra persona. Cuando a ti te marcan un límite, tú te sientes ofendido. Entonces esto hace que cuando tú quieras poner un límite, pienses que la otra persona se puede sentir ofendida. Miedo a no saber el límite. Esto viene porque no tienes ese autoconocimiento, entonces no sabes qué te molesta y qué no, cuáles son tus negociables y cuál no. ¿En cuál consideras que tienes que trabajar para poder marcar tus límites de mejor manera? Si te está gustando este contenido, por favor dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando vuelva a subir un nuevo video. Continuemos. El momento perfecto para marcar un límite depende de cada persona, pero yo te puedo decir que a partir del momento en el que sientes que algo o alguien te quita la paz, en ese instante marcas el límite. No hace falta que dejes pasar más cosas para darte cuenta que alguien te está faltando el respeto. Escucha la voz de tu alma. No tienes que mantener una buena relación con otros a cuestas de tu propia paz. Va a ser muy necesario que tengas pláticas incómodas y confrontes la situación. Pero si en verdad te respetas,
No te va a importar incomodar a otros en pro de tu beneficio, en pro de tu paz mental. Champ, tú siempre debes buscar sentirte bien, no importa lo que sienta la otra persona. Recuerda que la persona más importante en este planeta eres tú. Lo que tú sientes está bien y es válido. Aprende a decirle que no a lo que no te suma y no te honra. Si tú no te cuidas y no te honras, entonces, ¿quién lo va a hacer? No hay nada peor que irte a dormir con la sensación de que te fallaste a ti mismo por no saber decir que no. No permitas que esto te suceda. Y si ya te pasó una vez, prométete que nunca más te vas a volver a fallar. No tienes que ser un robot. Aprende a discernir en qué sí puedes negociar y en qué no. Guíate por el dogma de trata a los demás como te gustaría ser tratado y ama a todo el mundo, pero nunca más que a ti mismo. Para que tú puedas poner un límite, tienes que marcarlo en el momento exacto en el que sucedió aquella falta de respeto. Ves a la otra persona a los ojos y de una manera clara, contundente y elegante le dices: lo que acaba de suceder no me pareció. Por favor, que no se vuelva a repetir, o de lo contrario voy a cortar toda relación que llevo contigo. Y no le das ninguna explicación, estás en tu derecho. Lo que la otra persona sienta a partir de ese momento ya no es tu responsabilidad, así que no te preocupes. Así que champ, tú estás en tu derecho de marcar los límites. Si cruzan tu línea, que no te importe incomodar a las otras personas. Lo vas a hacer de ser necesario. Lo que no debes hacer es comunicar los límites de forma destructiva, es decir, agresiva. Te metes en quién tiene la culpa, atacas, etiquetas, faltas al respeto. Eso no lo tienes que hacer. Pasivo-agresivo. Utilizas el sarcasmo. Ya sabes, llega la hora que quieras, aquí está tu... Como no tengo nada mejor que hacer, te puedo esperar 2 horas que llegaste tarde. Esto, en lugar de confrontar el límite, solo genera sarcasmo, burla y te generará rencor. Así que no lo hagas. Y por último, la pasividad. Cuando no dices nada y solo te tragas lo que realmente quisiste decir. No hay nada peor que estar haciendo algo que detestas por no haber dicho que no. Para terminar, me gustaría contarte una historia. Hace muchos años, Buda se encontraba en el palacio de un rey. Este rey había empezado a seguir las enseñanzas del Buda. Antes de eso, era un rey muy cruel y no dudaba en ejecutar a alguien si era necesario. A partir de que el rey empezó a seguir las enseñanzas del Buda, se volvió muy tranquilo y se volvió muy compasivo con las demás personas. Esto ocasionó que las personas empezaran a abusar de su amabilidad, ocasionando problemas dentro del país y poniendo en riesgo a las personas que vivían dentro de él. El rey le pidió un consejo a Buda y Buda decidió contarle una historia. Había una vez una serpiente que vivía debajo de un hermoso árbol. Este árbol estaba en el camino hacia un pueblo. La serpiente siempre mordía a todas las personas que se acercaban al árbol. Un día, un monje iba caminando al pueblo y encontró este hermoso árbol, así que decidió que era una buena idea meditar ahí. Las personas del pueblo, al ver esto, intentaron advertirle al monje que ahí vivía una serpiente que siempre mordía a las personas. El monje solo se rió al oír estas advertencias y siguió su camino hacia el árbol. Al llegar al árbol, el monje se sentó a meditar. En ese momento salió la serpiente muy furiosa, dispuesto a morderlo. El monje lanzó un mantra e hizo que la serpiente pudiera hablar. La serpiente le preguntó al monje: ¿no ves que esta es mi zona? ¿No me tienes miedo? ¿Qué no ves que te voy a morder y con mi veneno vas a morir? El monje le respondió: no te tengo miedo a ti y no le tengo miedo a la muerte. Tú solo atacas porque tienes miedo a ser lastimada. La serpiente le respondió: es verdad, si yo no atacara a las demás personas, ellas me atacarían a mí y me lastimarían. El monje le dijo a la serpiente: es cierto, pero recuerda que todos vamos a morir, así que no es buena idea ir envenenando a las personas para salvarte de un final seguro. Después de decir esto, el monje se levantó y siguió su camino. La serpiente, al quedar influenciada por estas palabras, decidió que no volvería a morder jamás. Al renunciar a su naturaleza, el resultado fue completamente distinto del que la serpiente pensaba. La gente empezó a abusar de su amabilidad, empezó a lanzarle piedras, la golpeaba y la lastimaba. Varios años después, el monje volvió a pasar por ese mismo árbol y vio a la serpiente en un estado deplorable. Le preguntó: querida amiga, ¿qué fue lo que te sucedió? La serpiente le respondió al monje: seguí tu consejo, dejé de morder a las personas, pero al ser amable ya no me tienen miedo, ahora me lastiman. El monje le contestó a la serpiente: querida amiga, yo te dije que no mordieras a las personas, pero jamás te dije que no te defendieras. Al terminar de contar la historia, el Buda le aconsejó al rey:
Te dije que dejaras de ser cruel, mas nunca te dije que dejaras de ser rey. Tienes que ser un monje por dentro, pero un gobernante por fuera. Champ, en esta vida, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Tú también morirás. Si sabes esto, ¿por qué seguir peleando? Yo soy Karim Alcocer y no me despido porque te veo en este video en el que hablamos de cómo reprogramar la mente. Namaste.